Muy buenas tardes, estimados estudiantes del octavo semestre de la carrera Educación Básica. El día de hoy tenemos una grabación de la capacitación destinada a trabajarse el fin de semana del 1 de mayo. Como ustedes saben, existe un feriado nacional. Por esa razón, pregrabo esta clase para que ustedes puedan revisar la capacitación de todo lo que corresponderá a la implementación de tareas dirigidas, que es la semana 4 de la asignatura de vinculación con la sociedad, ¿no? Entonces, como ustedes saben, en este caso estoy yo a cargo de esta capacitación y pues vamos a hablar el día de hoy de la implementación de tareas dirigidas de cara a que ustedes puedan prepararse para lo que van a hacer en los barrios, su gestión de vincularse con la sociedad, de prestar sus servicios educativos como docentes en formación y que están a un semestre de terminar su carrera, pues para ayudar a los niños, niñas y adolescentes de los barrios en donde ustedes van a trabajar, ¿no? Entonces, esta capacitación pretende ser una guía didáctica para que ustedes se orienten y para que sientan cómo debe ser el real acompañamiento docente cuando nosotros ayudamos, apoyamos o facilitamos la elaboración de tareas dirigidas a uno o a varios estudiantes. Entonces, por favor, les pido prestar atención. Hay que ver el video con mucha atención, con detenimiento, para que usted pueda luego ejecutar las actividades que le voy a plantear al final. Entonces, primero debemos entender qué son las tareas dirigidas, ¿no? O qué son las tareas, ¿sí? Entonces, las tareas son estas actividades que un tutor, el profesor titular de un grupo de estudiantes, en este caso el profesor de su escuela, de su colegio, envía a los niños, niñas o adolescentes para promover este desarrollo de competencias, la práctica de habilidades y para que a través de la práctica y el ejercicio constante, el análisis, la resolución de problemas, los estudiantes puedan ser competentes en desarrollar determinada actividad. Entonces, las tareas son estrategias didácticas, chicos, que fortalecen el aprendizaje. No es para entretenerles a los niños, no es para que los niños no estén en la televisión, no es para que hagan algo, porque muchas veces el padre de familia piensa, y es válido, ¿no? El padre de familia no tiene formación para ser docente, pero ustedes sí, nosotros sí, y por ende nosotros debemos manejar con términos técnicos la situación de las tareas escolares para poder explicar a los padres de familia y decirles, sí, son estrategias didácticas que como profesores utilizamos para fortalecer el aprendizaje, para que a través de la guía de los padres de familia en casa, los estudiantes afiancen el conocimiento, practiquen y así puedan desarrollar de manera más eficaz sus competencias y sus habilidades en determinadas áreas del conocimiento. En este caso, cuando los padres de familia no pueden por situaciones laborales, por situaciones de conocimiento, por situaciones contextuales diversas que hay, como así de diverso es nuestro país. Cuando los padres de familia o tutores o representantes legales responsables del menor, del niño, niño o adolescente, no puede acompañarle a hacer sus tareas y no puede ser una guía, a veces existe esta opción que son las tareas dirigidas. Muchas veces son gratuitas. Acá en la ciudad de Quito, por ejemplo, en los de Casa Somos del municipio, suele haber jornadas de tareas dirigidas gratuitas en las que por 2, 3, 4, 5 semanas, 6 semanas, dependiendo de los proyectos, los niños pueden ir de manera gratuita a estos espacios para que un profesional docente les ayude con sus tareas. Ayude entre comillas, ya vamos a hablar sobre esto, ¿no? Y cuando no las hay, los estudiantes se quedan solos haciendo sus tareas escolares y dependerá mucho de cuánto ellos tengan una experiencia previa y una técnica de estudio afianzada de manera autónoma para el éxito o el fracaso de las tareas escolares que los profesores, tutores responsables de ellos en la escuela le envíen.
Entonces, cuando nosotros vamos a vincularnos con la sociedad, justamente vamos a hacer el papel de facilitadores o de acompañantes y guías en las tareas escolares que los estudiantes de los barrios lleven al espacio donde van a hacer esta vinculación, ¿no? Es importante entender que para una tarea existen cuatro componentes clave, ¿no? Primero, la planificación, porque no es que yo voy y me voy a sentar al lado del niño o adolescente y voy a empezar a hacer tareas sin ton ni son, ¿sí? Entonces hay que planificar. ¿Cómo voy a ejecutar esa orientación, esa motivación, esa guía y ese acompañamiento a los estudiantes mientras se desarrolla la tarea que ellos deben hacer para ejercitarse? ¿Cómo voy a evaluar si este proceso de mi acompañamiento en realidad eh, valió la pena, en realidad sirvió, en realidad fue enriquecedor para mis estudiantes que están en tareas dirigidas conmigo? ¿Y cómo yo voy a provocar, a promover una mejora continua analizando los resultados y ajustando las estrategias para optimizar los aprendizajes? Entonces, todos estos componentes clave van a llevarme a implementar tareas dirigidas de manera exitosa. Pero claro, las tareas dirigidas por sí solas y por más excelente que sea el facilitador, el profesor que está, no sirven de mucho si es que no se lleva a cabo un proceso adecuado, ¿sí? Porque hay que entender algo, la tarea dirigida no sustituye al profesor autor, no es nuestra función como acompañantes o facilitadores de una tarea el que nosotros, eh, qué sé yo, el que nosotros le demos haciendo o el que contradigamos la indicación que el profesor tutor de la escuelita o del colegio le dio al estudiante, ¿sí? Nuestro alcance como facilitadores en las tareas dirigidas es acompañar a los estudiantes en el desarrollo de los ejercicios, de las actividades, para que ellos sean quienes ejerciten esa habilidad, observar qué es lo que el estudiante está haciendo bien, qué tiene que practicar todavía, en dónde puedo intervenir y en dónde puedo apoyar. Y por supuesto, retroalimentar a los estudiantes para que así vayan mejorando su ejecución de tareas y de prácticas, ¿sí? Entonces, cuando yo soy un facilitador de tarea dirigida, tengo resultados esperables. ¿Cuáles son estos resultados? Que usted como facilitador, porque vamos a poner esto ya sobre la mesa y a situarnos en el espacio en que vamos a llevar a cabo todo esto, usted va a llegar a un espacio, ya sea casas somos, casas barriales, casas comunales, iglesias, eh, no sé, infocentros y demás espacios que le puedan facilitar en los barrios. Usted va a llegar y va a tener un grupo de aproximadamente 15 estudiantes. Entonces usted va a tener que dirigir esas tareas sin alterar la consigna original de cada uno de los estudiantes. Entonces, no es que usted dice, bueno, hagamos así porque me inventé, porque así está más fácil, porque no tengo el material. Nosotros no podemos intervenir en alterar la consigna original de la tarea, ¿sí? El reto del facilitador es que explique, que modele, que formule preguntas guía, que verifique comprensión y que registre evidencias de todo el proceso de cómo se va realizando. ¿Por qué? Porque usted necesita reportar este resultado al padre de familia o en el mejor de los casos al profesor tutor del estudiante, porque usted no puede, no es el responsable total o directo del aprendizaje de ese niño. Él tiene un profesor en la escuela y su labor es guiar, acompañar, observar, retroalimentar para que desarrolle las habilidades. Usted no está enseñando desde cero, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones clave cuando usted es facilitador de una tarea dirigida?
Como acciones clave tenemos, por ejemplo, aclarar la tarea. Usted va a acompañar el desarrollo, va a observar las dificultades frecuentes, va a brindar retroalimentación oportuna y va a comunicar hallazgos relevantes al docente autor. Entonces, cuando usted esté ejecutando una tarea, siempre va a estar pendiente de lo que el estudiante necesite, de qué no puede hacer, de qué sí puede hacer. Y las cosas que son muy relevantes, usted tiene la oportunidad de comunicarse con el docente autor de la tarea, que en este caso es el profesor titular del estudiante en su escuelita, a través de un diario escolar y escribirle las dificultades que usted pudo notar. Porque cuando usted hace eso, le da una ayuda invaluable al profesor porque sabe que este niño o niña no está logrando hacer la práctica como él lo esperaba y de pronto puede hacer ajustes en su enseñanza. Y por supuesto, nosotros tenemos un límite ético siempre que, que no debemos cruzar. No hacemos la tarea por el estudiante. No le damos haciendo, no cambiamos criterios, no cambiamos consignas sin autorización del profesor, por supuesto, y no prometemos al padre de familia ni al estudiante calificaciones. Es decir, no decimos ya con esto que estamos haciendo te vas a sacar 10, porque nosotros debemos mantener la objetividad en la orientación que estamos dando, en el acompañamiento, pero hay que tomar en cuenta que al final quien tiene la potestad de la revisión es el docente autor de la tarea, que es el tutor principal del niño o niña en su escuela, ¿no? Entonces, hay que tener clara esta idea base que tenemos acá. El acompañamiento pedagógico fortalece la autonomía del estudiante y aporta, por supuesto, información útil para la mejora continua. Si es que no existe este acompañamiento pedagógico, no es que los niños se pierden totalmente, porque depende mucho de sus habilidades previas, les decía anteriormente, ¿no? Entonces, un niño que en su primera infancia y entre los 5, 6, 7 años tuvo una guía adecuada de tareas dirigidas por sus familiares o por un profesional de la educación, él va a conocer técnicas de estudio, ritmo de trabajo, va a tener autonomía, va a saber escribir de manera adecuada, de manera organizada, ordenada, va a tener un espacio de trabajo. Entonces, si es que los adultos que rodean esos niños hasta los 8, 9 años hacen muy bien el trabajo de dirigir las tareas, el resto del tiempo escolar de los niños, niñas y adolescentes pueden hacerlo solos. Cuando se dificulta la problemática, cuando entre los 6, los 8, los 9 años, el niño no ha tenido una guía adecuada. ¿Sí? Ha tenido personas que traspasan el límite ético, le dan haciendo tareas o cambian los criterios a su conveniencia o que no aclaran la tarea, simplemente le dicen, ah, ya, ok, y le firman como esté, sin necesidad de retroalimentar, o que no modelan, no explican, no formulan preguntas de guía, sino que simplemente se sientan a ver en el mejor de los casos, porque a veces en el peor de los casos, pues no hay ni siquiera ese acompañamiento. Entonces, cuando llegamos a una edad de 9, 10, 11 años sin la guía adecuada en los primeros años, tenemos dificultades para la ejecución de tareas y hay que hacer un poco más de redoble de esfuerzos para que esto se implemente de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje de esta capacitación, chicos? Que ustedes primero comprendan qué es una tarea, qué propósito formativo tiene una tarea y cuáles son los límites de actuación de una tarea, pero no para que usted plantee una tarea, porque en la vinculación con la sociedad usted no va a tener ese rol. Este comprender es para que usted sepa que en el momento de dirigir una tarea y de acompañar en una tarea a un grupo de estudiantes, usted va a tener la oportunidad de comprender para qué sirve, de entender el propósito formativo que el profesor de ese niño, ojo que tiene 15 niños aproximadamente, que el profesor de ese niño, qué quiso enseñar y para qué está enviando la tarea. Y ahí usted se va a encontrar diversidad de tareas porque los profes somos muy creativos y en función de lo que queremos conseguir del estudiante, pues planteamos diferentes tipos de tarea, ¿no?
¿Qué más queremos? Que usted coordine, que usted reciba y aclare y valide las consignas con el docente autor antes de la sesión, pero no necesita usted irse a la escuelita y verle al docente y decirle, cierto que usted mandó esto, sino que en las primeras sesiones de las tareas dirigidas que usted va a hacer en su vinculación, usted mantenga una reunión con los estudiantes que van a venir para pedir su ayuda y con las familias que seguramente van a venir y le van a decir, oiga, profe, usted va a ayudarles por 2 semanas las tareas y usted le va a decir, sí, ¿qué necesito? Necesito que las tareas vengan bien copiadas. Necesito que todo lo que el profesor diga copies en tu diario escolar, en tu cuaderno, para entender las consignas y para poder ayudarte de una mejor manera, ¿sí? También vamos a promover en esta capacitación que usted conduzca de manera adecuada la implementación de estas tareas, es decir, que usted sea hábil para aplicar un diagnóstico breve a su grupo de estudiantes, porque van a venir 15 aproximadamente, y usted va a decir, bueno, ¿y qué sabe él? El que no sabe, qué dificultades tiene ella, y usted sea capaz de aplicar un diagnóstico breve, porque no siempre en las tareas escolares, en las tareas dirigidas, hay tiempo de sentarse a hacerle un diagnóstico a Juanito, otro a Pepito, otro a Luchita, no, usted tiene que tener esta habilidad de aplicar un diagnóstico breve. También que usted sea capaz de modelar las acciones que quiere que el estudiante cumpla en función de realizar su tarea, no de darle haciendo, sino de modelar para que lo repita si aún no tiene la actividad, ¿sí? Que le permita al estudiante hacer una práctica guiada y que el estudiante reflexione durante la sesión de tareas dirigidas sobre la importancia de la actividad que esté realizando. También que usted sea capaz de evaluar su trabajo y el trabajo de los estudiantes usando instrumentos de evaluación formativa y que siempre guarde evidencia del avance para que usted pueda valorar el proceso. Es decir, Juanito, Pepita, Luchita vinieron así en el día 1 y así se están yendo al cabo de 2 semanas con técnicas de trabajo, con autonomía para la escritura, con comprensión de instrucciones y que usted sea capaz de evaluarse a usted mismo y también cómo los estudiantes evolucionan a través de su aprendizaje o de su refuerzo en las tareas. Y que también usted sea capaz de reportar todas las dificultades, todas las fortalezas, los hallazgos, las recomendaciones que se puedan presentar en el momento de la ejecución de las tareas para que registre usted esto y pueda comunicarle al docente de cada estudiante, como a través de un escritito en el diario escolar o también a través del padre de familia, porque el padre de familia vendrá a recoger al niño y usted a través del padre de familia le puede dar su mejor criterio técnico, ¿no? ¿Por qué ustedes hacen vinculación con la sociedad en octavo semestre? Porque son profesionales ya que solamente les falta un semestre y su título, pero usted ya sabe mucho lenguaje técnico, ya sabe teoría, ya sabe práctica en el aprendizaje. Entonces, la intención es que usted pueda comunicarse de manera efectiva con el padre de familia y decirle, mire, durante la ejecución de las tareas estoy observando estas dificultades, he realizado estos hallazgos, la manera pedagógica que estoy utilizando, la metodología que estoy utilizando es esta, usé estos recursos didácticos, nos fue mejor y que eso a través del padre pueda llegar al docente autor de la tarea en las escuelitas de los chicos o que usted directamente le pueda escribir, por supuesto, sin faltas ortográficas, a través del diario escolar al profesor. ¿Sí? Por supuesto, para esta vinculación con la sociedad, nosotros tendremos un perfil de estudiante que es el de ustedes, que ustedes son futuros profesionales y que son capaces de facilitar sesiones académicas con rigor pedagógico, comunicarse claramente, escuchar activamente y tener un enfoque inclusivo en todo momento, tanto en las tareas como en la comunicación que tengan con las familias, ¿sí? Recordemos que usted va a tener un producto de salida, productos que van a salir de esta presentación y que le van a ser de utilidad para la implementación de las tareas escolares cuando estemos en las semanas 12, 13 y 14, me parece, o 12 y 13, que son de la vinculación en territorio.
Y por supuesto que usted recuerde, y digo recuerde porque usted ya ha pasado 7 semestres estudiando la educación en el Ecuador, que usted recuerde el contexto de nuestro país y recuerde que todo lo que vamos a observar en esta capacitación es aplicable a educación general básica, a bachillerato general unificado, ¿sí? Incluso algunas cositas pueden ser aplicables al nivel inicial y preparatoria, pero que usted esté consciente que su trabajo, su desempeño profesional, su carrera es educación básica en los niveles básica elemental y básica media, ¿sí? Para básica superior, para bachillerato existen especialidades por asignaturas y ahí estudian licenciatura en matemática, licenciatura en ciencias naturales, licenciatura en lengua y literatura, etcétera. Y para el nivel inicial y preparatorio existe otra carrera que se llama educación inicial, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a ayudar a que el estudiante avance sin quitarle la responsabilidad de aprender? Eso es a lo que nos vamos a dedicar entonces en esta capacitación. Y vamos a empezar con el primero de 5 bloques, que es hablar sobre la base conceptual y normativa y pedagógica de las tareas, ¿sí? ¿Qué fundamentos tenemos para comprender el propósito, para comprender el alcance y para comprender los criterios de una tarea para poder dirigirla? Y cómo nosotros observamos las tareas como en realidad una estrategia de acompañamiento en el aprendizaje. Entonces, lo primero que usted debe entender son estos conceptos clave de qué son las tareas, porque si usted no está convencido de que las tareas en realidad funcionan como una estrategia de refuerzo y de aprendizaje y de mejora continua y de práctica para el desarrollo de habilidades y competencias, entonces, si usted no se la cree, muy difícilmente va a poder llevar a cabo un buen ejercicio de acompañamiento de tareas en su vinculación con la sociedad. Entonces, vamos a observar algunos criterios y algunas orientaciones, vamos a ver algunas normas y principios, vamos a hablar sobre el acompañamiento pedagógico y diálogo que debe tener usted con los estudiantes y con las familias y sobre todo lograr que de alguna manera ese aprendizaje que el estudiante llevó a cabo en su institución educativa se convierte en significativo en el momento en el que él es capaz de hacer, es capaz de resolver, ¿sí? Entonces, acá tenemos ya una definición operativa de lo que es una tarea dirigida. Entonces tenemos que es una sesión síncrona. ¿Por qué? Porque usted no puede dirigir una tarea de manera sincrónica, ¿sí? Es una sesión sincrónica que puede llevarse a cabo de manera presencial y de manera virtual. Usted lo va a hacer de manera presencial, en donde el facilitador, que ese es su rol, va a guiar al estudiante para comprender, para desarrollar una tarea previamente asignada por otro docente, sin reemplazar la autoría de la consulta ni resolver el producto por ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita una tarea? Necesita una consigna original. Y usted ahí se tiene que preguntar, ¿qué pidió exactamente el docente autor? ¿Cuál es el producto que espera el docente autor? Y como docente autor estoy refiriéndome al profesor de aula de su estudiante, ¿no? Usted debe comprender y observar en la tarea, si es que está de manera explícita, pues qué bueno, y si no, usted buscará que esté de manera implícita, cuál es el propósito de aprendizaje de esa tarea. ¿Qué habilidad, qué destreza o qué competencia busca el profesor de aula fortalecer en los estudiantes al enviarles esa tarea? También entender que usted tiene que realizar una guía en vivo ese rato, de manera real, acompañando al estudiante. Y es decir, preguntarse qué pasos, qué preguntas, qué ejemplos van a permitir que el estudiante avance. Va a preguntarse a usted mismo, pero no va a dar la respuesta. Sí, la intención es que el estudiante lo resuelva por sí mismo. Hablar de la evidencia, por ejemplo, de cómo usted va a verificar que en realidad el estudiante al terminar la tarea comprendió o que se realizó algún progreso durante esa sesión y cómo usted va a reportar al autor al finalizar. ¿Sí? Acordarse siempre que la tarea dirigida orienta, acompaña y verifica, pero que no sustituye la responsabilidad del estudiante ni la decisión pedagógica del docente autor. ¿Sí?
Entonces, lo que sí es y lo que no es una tarea dirigida, ¿sí? Una tarea asignada es un encargo emitido por un docente autor con productos y criterios. Se respeta. Usted como guía, como facilitador, no reescribe la tarea sin ningún acuerdo. Pero es que a mí me parece que está mucho 10 sumas, son 10 y existe una razón por la que el profesional docente del aula le envió 10. ¿Sí? Usted no puede decir, no, voy a hacer 15, voy a hacer 8. Por una razón el profesor puso 10 y eso se respeta. La tarea dirigida en vivo de manera presencial es este acompañamiento sincrónico para comprender, planificar, practicar y revisar. Entonces aquí se guía con preguntas, con modelados breves que usted sí que puede modelar para indicarle al estudiante cómo se hace, no darle haciendo, y un feedback o retroalimentación que le va a servir al estudiante, pues sí, para em, ver en qué está fallando y ver qué está haciendo bien, ¿sí? ¿Qué es? Y porque también puede pasar que el estudiante no tenga tareas y entonces usted va a darle una clase de refuerzo, ¿sí? Una clase de refuerzo en la cual reenseñan el contenido cuando nos damos cuenta que existe una brecha conceptual amplia en los estudiantes que están haciendo la tarea, o cuando durante la ejecución de la tarea nos damos cuenta que el estudiante necesita cerrar esa brecha, ¿sí? Y ahí viene una clase de refuerzo. Y puede integrarse la clase, pero no puedo desplazar la consigna, es decir, puedo volver a enseñar lo que el estudiante no sabe, pero no puedo reemplazar la consigna de la tarea y tengo que terminar de hacer la tarea, ¿sí? Con el estudiante. Una resolución asistida cuando el facilitador hace parte sustancial del producto, por ejemplo, y esto he visto mucho cuando les mandan a hacer maquetas, ¿no? El facilitador hace parte sustancial del producto, pero nosotros no debemos hacer esta resolución asistida, porque eso va a traspasar la línea ética de la cual les hablé antes. No corresponde a que usted lo haga porque genera una dependencia, es decir, el estudiante no va a poder hacerlo solo porque usted como facilitador va a estar haciendo parte sustancial del producto y si el estudiante tuviera que hacerlo solo, le va a hacer falta a usted y no va a poder y ya no es ético que el estudiante sienta que siempre necesita a alguien que le dé haciendo parte del trabajo. Y bueno, también hay plataformas virtuales o en este caso en vivo en donde se envían las tareas y acordarse que no es el foco que el estudiante tenga este repositorio o que el profesor le diga, bueno, me mandas por WhatsApp. No es el foco ese. El foco es que usted siempre siempre va a acordarse que la facilitación, la conducción de tareas se hace en vivo y para eso existe una regla de oro que siempre llevamos a cabo los profesores que nos hemos dedicado a tareas dirigidas en algún momento de la vida. Ayudamos a pensar, a decidir y a corregir. No producimos nada por el estudiante. El estudiante lo tiene que hacer solo porque si no, no es ayuda para el estudiante. ¿Sí? Y como evidencia mínima, pues cada estudiante debe salir con un avance verificable y una duda restante formulada. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo bien la guía, la tarea dirigida, logramos que los estudiantes salgan con estas actividades. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo de intervención en las tareas dirigidas va de 5 momentos. El primero, recibo. ¿Qué recibo? La consigna, los criterios, los recursos, la fecha y el formato en el que debo entregar. No siempre están explícitos en la indicación del profesor, pero si no están explícitos, al menos implícitos sí lo están, y usted tiene que decodificar esa consigna para entender primero usted lo que hay que hacer y luego no explicarle al estudiante, sino dejar que el estudiante lea la consigna, entienda los criterios y el estudiante sea quien le explique a usted. Porque cuando pasa este proceso, el estudiante está comprendiendo la consigna, lo cual ya es ganancia para su aprendizaje. Luego usted tiene que aclarar dudas con el docente antes de la sesión en el caso de que hubiera la oportunidad, pero si no es así,
Entonces, usted tiene que aclarar sus dudas con el estudiante, porque se supone que el estudiante atendió a la clase, sabe de qué va la clase y sabe cómo tiene que hacer su tarea. Entonces, una vez recibida la consigna, usted aclara las dudas que pueda generar, ¿sí? Y luego empieza a guiar. Usted diagnostica si el estudiante de manera breve, con una mirada, con una observación a la seguridad de su voz, a la seguridad de sus movimientos cuando va a resolver algo, usted diagnostica si el estudiante sabe o no la temática que están revisando, ¿sí? Y luego usted puede hacer un modelado de lo que el profesor titular espera del estudiante e indicarle el modelado y luego desaparecer ese modelado automáticamente. Por ejemplo, si eran 10 sumas, usted puede modelar una o dos y borrarlas. ¿Por qué? Porque solo está modelando, no está dando haciendo. Cuidado con que yo hago las 10 en el papel y toma copia. Eso no es dirigir adecuadamente una tarea, ¿sí? Luego usted tiene que verificar. ¿Qué va a verificar? La comprensión, los avances y los obstáculos que se le puedan presentar a usted a lo largo de la dirección de la tarea. Y por último, reportar, hacer una síntesis para que dé sus recomendaciones a las familias o al docente autor. Sí, entonces aquí tenemos un flujo, grama sobre la intervención colaborativa de las tareas. Recibir, aclarar, guiar, verificar y soportar. Todo esto y reportar, perdón, todo esto nos va a llevar a la mejora continua, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son los roles y las responsabilidades y los límites de cada parte involucrada en las tareas? Primero, tenemos el docente autor, tenemos el facilitador en vivo y tenemos al estudiante, ¿sí? Entonces, ¿quién define los criterios? Lo define el docente autor. Usted no va a intervenir en la consigna. ¿Quién hace aclaraciones previas? El docente autor, ¿sí? ¿Quién conduce la sesión? Aquí la conduce el docente facilitador de las tareas dirigidas y este es su rol como estudiante de vinculación, ¿sí? Trabajo, producción del trabajo, ¿quién es el responsable? Es el responsable el estudiante, no el facilitador de darle haciendo el trabajo. Acompaña, sí, guía, sí, explica si es necesario, sí, modela si es necesario, sí, pero no le da haciendo al estudiante porque el estudiante es responsable de cumplir con esta actividad. Y luego la calificación final, pues por supuesto el responsable es el docente. Usted como director de tareas no puede ponerle una calificación al estudiante por más de que lo haya hecho maravilloso con usted y en sus horas. La calificación le corresponde al docente autor de aula. Y por último, el reporte de dificultades que nos habla sobre eh, las decisiones que vamos a tomar. En este caso, el autor recibe los resultados y decide sobre la marcha. ¿Quién es el qué hace? ¿Cuál es la responsabilidad del facilitador? En cuanto a reportes de dificultades, es entregar un reporte, ya sea verbal o escrito, en donde le damos a conocer al padre de familia todas las dificultades que ha tenido para poder ejecutar esta actividad de tareas. Y por último, aportar evidencia. ¿Sí? Lo cual también es interesante. Bien, ahora, antes de dirigir, usted como facilitador debe recibir información completa, ¿no? Debe saber o debe preguntar a los estudiantes y hacerse una fichita con los estudiantes con los que va a trabajar 2 semanas y verificar qué asignatura y qué nivel está, qué tarea quiere con frecuencia ayuda para resolver. ¿Cuál es el objetivo y la destreza? ¿Qué criterios de evaluación se van a aplicar? ¿Cuáles son los errores más frecuentes en las tareas dirigidas? ¿Qué recursos pertinentes usted ha llevado a su institución y que le van a servir? ¿Qué restricciones tenemos? Es decir, que usted no puede modificar como facilitador. Y por último, un reporte requerido, es decir, qué información necesita el docente después, ¿sí?
Pues aquí tenemos una plantilla que puede servir de encabezado y un semáforo de claridad para que usted pueda revisar sus actividades. Bien, entonces, cuando usted va a dirigir una tarea educativa, antes de dirigirla, usted debe tener una ficha mínima de transferencia interdocente. ¿Qué es esto? Bueno, no tiene que ser así una ficha per se, ¿no? Sino más bien que usted tenga claros los componentes y los campos mínimos de lo que usted necesita para poder empezar a guiar. No siempre tenemos esto y esto hay que dejarlo muy claro porque nuevamente va a depender mucho de la habilidad de los estudiantes y de la experiencia previa que tengan y de los adultos que guiaron sus tareas en años pasados, la edad de los niños, responsabilidad, contexto, etcétera, ¿no? Pero cuando usted tiene mentalmente esta ficha y si puede hacerla de hecho de manera física y completarla realmente, eso es bueno porque va a garantizar la continuidad y la coherencia pedagógica y la claridad en la conducción de la sesión de tarea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted debe tener claro que la asignatura y el nivel del estudiante, qué área, qué curso, qué paralelo, qué tipo de grupo es el que tiene el estudiante y para eso tiene que comunicarse con el niño o niña, ¿no? ¿Cuál es la tarea exacta que usted tiene que ayudar, que dirigir, que acompañar? ¿Cuál es el enunciado, el literal y el producto que se entrega? ¿Sí? Pero como le dije antes, usted tiene que leer, entenderlo usted, pero no decirle al estudiante, sino pedir que el estudiante haga lo propio, que la lea, la entienda y luego le explique y lo verbalice, ¿no? Y qué objetivo o qué destreza va a desarrollar esa tarea en el estudiante. Entonces, ¿qué aprendizaje se quiere evidenciar y qué aprendizaje es el que el docente necesita reforzar? ¿Qué criterios de evaluación usted va a encontrarse para que el momento de que termine la tarea el estudiante pueda obtener una calificación que marque un logro como suficiente o como excelente en función de la tarea? ¿Cuáles son los errores frecuentes? Es decir, ¿qué confusiones espera el docente autor que existan sobre la tarea? ¿Por qué? Porque muchas veces los docentes autores sabemos que existe una dificultad en determinado punto del proceso y enviamos aún así a completar el proceso para verificar si es que el estudiante, luego de frustrarse con el no saber, no poder o no comprender o no lograrlo a la primera, lo intenta de nuevo y lo logra, porque muchas veces eso es, y al superar eso, se obtiene realmente el aprendizaje, ¿no? ¿Qué recursos están permitidos para que yo pueda realizar esta actividad con mi estudiante? El autor planteó la tarea pensando en que yo puedo utilizar un libro de apoyo, que puedo utilizar calculadora, internet, inteligencia artificial, los apuntes, que puedo utilizar el trabajo en grupo, o la tarea está pensada para que el estudiante la haga exclusivamente con material didáctico, con su guía, pero si es que no están permitidos esos recursos, regreso a mi límite ético y yo no le voy pues a permitir al estudiante utilizar calculadora para hacer sumas de tres cifras, porque la intención es el desarrollo de la habilidad en la resolución de operaciones básicas, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué restricciones tengo yo como facilitador ante la tarea, que no puedo modificar por nada del mundo y que de repente sí puedo hacer algún ajuste de forma más que de fondo en la entrega de la tarea? ¿Y cuál es el reporte o la información que yo voy a necesitar enviar a el profesor o a las familias para indicar alguna novedad relevante sobre la tarea? Entonces, aquí nosotros podemos armar esta ficha y plantear este encabezado que aquí dice, ¿no? Docente autor, facilitador, fecha, si es que usted va a realizarla de manera física. Tenemos este semáforo de la claridad. Verde significa que todo está claro y puedo dirigir mi tarea sin ningún problema. Amarillo, que yo necesito una aclaración antes, porque si no va a ser un poco entorpecido el trabajo que debo realizar en la conducción de la tarea. Existen dudas o vacíos de información.
y rojo no se puede dirigir si hay contradicciones o falta de información crítica. Ejemplo, si el estudiante tiene en el diario hacer el cuaderno, y no dice nada más, el cuaderno de qué, si es que luego le reviso el cuaderno y tampoco tiene instrucciones, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, ¿no es cierto? No puedo dirigir la tarea, pero obviamente el estudiante sí que puede realizar actividades que le ayuden a reforzar lo visto en clase, porque yo puedo ver lo que hicieron en clase y con mi criterio docente plantear actividades. No la tarea, porque no me corresponde, pero sí una nivelación o un refuerzo o una clase de refuerzo en función de lo que vi que aprendieron y que de pronto el estudiante tiene dificultad, ¿no? Entonces, acuérdense que yo debo guardar versiones finales de la consigna, debo tener los criterios, debo tener los acuerdos, debo documentar las aclaraciones y decisiones que se han hecho y debo evitar cambios verbales no documentados en en la tarea, pero esto más es como para el docente autor, ¿no? Esto de aquí es muy importante. Si falta información crítica, no se puede garantizar la calidad, la coherencia pedagógica ni la evaluación justa. Y usted tiene que ser muy transparente con el padre de familia. Y esto es importante porque el padre de familia piensa que ya le lleva al hijito a la hijita a la tarea dirigida y piensa que con eso va a obtener un 10/10 sin que pase nada al respecto. Sí, o sea, ya pagué la pensión en el caso de las particulares o le dejé donde la maestra en el caso somos a que haga las tareas dirigidas y con eso va a tener 10/10. No, no es suficiente, porque para que el estudiante a través de esta tarea dirigida pueda llegar a una calificación justa y de acuerdo a la rúbrica y cumplir los criterios más altos de la rúbrica, el estudiante debe asistir a la tarea dirigida con un cúmulo de aspectos a ser tomados en cuenta. Por ejemplo, todo su pasado pedagógico en cuanto a a los acompañamientos en tareas que ha tenido con sus familiares. Por ejemplo, la responsabilidad en copiar las tareas de manera adecuada. Por ejemplo, la conexión o la comunicación que tenga con algún compañerito o compañerita del aula por si se le olvidó copiar algo y no tiene claridad para poder hacer las aclaraciones. Por ejemplo, las técnicas de estudio que él a sí mismo o ella a sí misma se aplica porque tiene conocimiento de cómo aprende mejor y qué le sale mejor. Por ejemplo, las habilidades de lectura, escritura, comprensión, de redacción, de ortografía que tengan previo a la tarea dirigida, ¿sí? Y que efectivamente e idealmente el momento de la tarea dirigida solo sea el refuerzo de esa actividad que el profesor propuso en clase. Idealmente dije porque realmente no pasa así. Realmente tenemos en aula estudiantes que no tienen la técnica de estudio, que han tenido un pasado pedagógico con acompañamiento adulto para realizar tareas no tan exitoso, de que los estudiantes de pronto tienen esta habilidad de comprensión lectora, quizás sí, y de pronto fallan un poco en la escritura, redacción, puntuación, acentos, etcétera. Entonces, esto también va a dificultar el normal desarrollo de la tarea dirigida y no por eso vamos a dejar de hacerlo, o sea, hay que hacerlo, pero, y aquí viene la parte en la que por qué es importante estas 2 semanas que usted va a trabajar con los estudiantes, porque en 2 semanas usted puede mejorar un hábito, ¿sí? Entonces, si es que existe el hábito de hacerlo y el hábito de revisar y el hábito de corregir si es que algo salió mal, el estudiante va a quedarse con eso esas 2 semanas y va, ojalá, con las familias a mantener el ritmo y va a alcanzar el éxito académico que de pronto no lo estaba teniendo. Entonces, sí es importante que el rol del profesorado que va a acompañar, en este caso, las tareas dirigidas, pues tome un liderazgo importante para evitar que los estudiantes realicen el mínimo esfuerzo, ¿no? También es importante hablar de la alineación curricular ecuatoriana. ¿Por qué? Porque en el Ecuador ustedes saben que las tareas no se las debe enviar así nomás porque sí. De hecho, hay varios mm, mm, detractores de las tareas académicas indican que no deberían enviarse, que las tareas dirigidas cortan el tiempo de juego de los estudiantes. Por supuesto, no
de manera desproporcionada, pero bueno, yo no coincido con esa opinión porque pienso que es una opinión, no un acierto basado en estudios académicos, debido a que en realidad sí existen estudios académicos que dicen, por ejemplo, que la matemática se aprende haciendo ejercicios, que a leer se aprende leyendo, que a escribir se aprende escribiendo, en palabras sencillas, ¿no? Entonces, de pronto hay detractores de esto y dicen las tareas no son tan valiosas si es que el trabajo se lo hace bien en aula. Se puede hacer el mejor trabajo en aula, pero lo que necesita práctica, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a enviar una tarea, no puede, eso sí, no puede ser inconexa de las destrezas con criterio de desempeño, de los indicadores de evaluación, de los estándares de calidad educativa y del contexto sociocultural de los estudiantes. Entonces, la tarea dirigida que usted va a realizar en vivo, esta dirección de tareas, va a ayudar a que el estudiante comprenda esa conexión, ¿no? Que usted explique qué acción cognitiva se espera. Si es que envían una tarea de analizar, que el estudiante en realidad cumpla y realice este clic en el que argumente, en el que analice, en el que resuelve, en el que compara, dependiendo de lo que le haya enviado a hacer el profesor. De que sobre el indicador, el criterio de evaluación, el estudiante sea capaz de convertirlo en una lista de calidad observable y que diga, bueno, este checklist sí, 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 sí lo cumplí. De que usted como profesor guía y facilitador de las tareas use ejemplos de la comunidad para poder explicar lo que el estudiante tiene que hacer o para acompañarle en que haga usando temas contextuales como su escuela, la familia, el territorio, la ciudadanía. Por ejemplo, la maestra de, qué sé yo, tercero de básica le manda a hacer oraciones simples. Usted no aportaría realmente mucho si es que le dice, ¿por qué no piensas en una oración como María pela papas? ¿Qué María, qué papas? ¿Sí? Usted podría aportar como mi escuela se llama General Francisco Enríquez Bustamante, me inventé, no sé si es que existirá esa escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está formando identidad a la vez que repasa las oraciones, ¿sí? Entonces es como matar dos pájaros de un tiro y usted hace las cosas en bien de que el estudiante contextualice el aprendizaje en realidad con cosas que le van a realizar o aportar un significado real, ¿no? Que existe el elemento de inclusión. ¿Por qué? Porque le va a permitir opciones de expresión y apoyo sin disminuir la exigencia académica. Es decir, que si es que usted se da cuenta de que los estudiantes, 1, 2, 3, 5 de los 15 tienen alguna neurodivergencia, usted les permita o usted esté capacitado o usted tenga al menos la intención y el material para permitirle algunas opciones de expresión y algunos apoyos que le van a ayudar a llegar a completar la destreza sin disminuir la exigencia académica en el caso de que el estudiante no tuviera que realizar ningún ajuste razonable a los contenidos o ninguna adaptación curricular. ¿Sí? Entonces, esto es algo que también las familias deberían comunicar y que generalmente lo hacen a los profesores que van a dirigir las tareas de algunos de sus estudiantes. Y también revisar la evaluación formativa, es decir, que usted como profe que va a acompañar a estos estudiantes sea capaz, como ya lo he dicho en otros momentos, de recoger evidencias del proceso para que usted ajuste la guía en beneficio de los estudiantes y que mejore sus retroalimentaciones, ¿no? Vamos ahora al bloque 2, la preparación de la preparación antes de la sesión de las tareas dirigidas. Entonces, aquí usted debe preparar un checklist. Aquí le he puesto checklist del facilitador, en el cual de 0 a 4 minutos usted va a leer la consigna y a subrayar el producto. Va a pensar en el formato que hablamos antes, en la fecha y en los criterios. ¿Sí? Aquí la evidencia, la consigna está anotada, el estudiante escribió la consigna en la tarea, leyó la consigna y en teoría el estudiante debería ser capaz de explicar la consigna y entender qué es lo que debe hacer.
Del minuto 5 al 8, identificar los prerequisitos y errores frecuentes. Es decir, un mapa de obstáculos de que el estudiante diga, ok, yo voy a necesitar esto, profe, no sé hacer esto, profe, ¿y qué necesito? Un compás, una regla, ya. Y todo tenerlo listo. Del minuto 9 al minuto 12, diseñar 3 preguntas del diagnóstico. No necesariamente todo esto debe estar escrito, pero sí es importante que al menos usted lo practique antes para que en el momento que esté con los estudiantes lo haga de manera inmediata, ¿sí? Tener las preguntas listas. Del diagnóstico, es decir, ¿y sabes hacer esto? ¿Y cuánto es 5 por 8? Y vamos diagnosticando a ver si es que nos va a ser un camino fácil la dirección de la tarea o vamos a tener que quizá dar una clase de refuerzo en medio, ¿no? Y del minuto 13 al minuto 16 ya preparamos un ejemplo parcial, no la solución final. Esto es a lo que me refería con modelaje. Por ejemplo, dice la profesora de tercero de básica, van a escribirme 10 oraciones y usted no le va a decir el modelaje María pela papas porque el niño va a decir Juan pela sandías, Diego come plátanos y eso no aporta mucho al contexto, ¿no? Pero si usted le dice mi escuela se llama General Pedro Rafael Bustamante y usted le dice al niño piensen más cosas a el niño para plantear tus oraciones, el niño le va a decir, bueno, quizá puedo pensar en mi escuela existen 5 perritos llamados Pedro, Lucas, Bingo y etcétera, ¿no? Entonces ya son cosas contextuales que nacen del niño y que hice, le hice pensar a través de un modelo que yo planteé. Luego viene del minuto 17 al 20 definir el cierre, el avance mínimo y el reporte, porque del minuto 13 al 16 tranquilamente el estudiante hace las 10 oraciones cuando está con una guía adecuada. Cuando no lo hace, y repito aquí, si es que el estudiante en sus aspectos anteriores, estamos hablando de tercero de básica en este ejemplo, no sabe escribir. Si el estudiante no sabe escribir, yo no voy a poder lograr que el estudiante haga las 10 oraciones en esos 5 minutos, en esos 3 minutos, en esos 4 minutos, ¿sí? Porque no sabe escribir y la profesora le está enviando a escribir. Entonces, ¿qué hago? Pues sé que me voy a demorar más, hacemos el ejercicio más despacio, ya no me funciona esta tabla de herramientas, pero sí puedo ajustar los tiempos y apoyarle de manera más cercana en lo que más se puede en el tiempo que van a estar ahí. Que es importante no improvisar. Usted debe acordarse que la sesión es en vivo, que está con los estudiantes, que usted exige que usted se prepare rigurosamente, que no va a ir a quedar mal ahí con los estudiantes, porque la improvisación puede aumentar el riesgo de que usted resuelva, de que usted diga, bueno, te voy a dar haciendo las 10 oraciones y solo copia y ya no es el objetivo de una tarea. ¿Sí? Que usted dé prioridad, primero la comprensión de la consigna, luego que el estudiante comprende el contenido y después la calidad del producto. Muchas veces, y he visto mucho en madres de familia y también en docentes que dirigen tareas, primero ven que esté bien bonito, aunque el estudiante no sepa escribir las oraciones, aunque ponga María Pelapapas, ¿sí? Entonces necesita usted definir prioridades, la comprensión de la consigna, luego el contenido y después la calidad del producto. No digo que no sea importante, pero no es lo prioritario, ¿sí? Y por último, también estar con el material mínimo. ¿Qué voy a requerir? Pizarra, marcadores, copiar la consigna, criterios, un reloj, porque también es importante ir moldeando el tiempo. No me puedo quedar en 10 oraciones toda la tarde porque hay más tareas o porque hay otras actividades o porque usted va a tener 14 niños más a los que atender, ¿no? Entonces, mientras le deja a Juanito haciendo las oraciones, usted se va a empezar de nuevo el proceso con otros de los niños. ¿Sí? Bien, usted tiene que analizar la consigna y descomponerla sin alterar el proceso, ¿sí? Descomponer sin alterar. Entonces, ¿qué verbo aparece en la consigna? ¿Qué productos se entregan? ¿Qué insumos se permiten? ¿Qué criterios pesan más y qué está prohibido? ¿Por qué usted se tiene que hacer esto? Porque las respuestas me van a llevar a
entender qué busca la tarea. Por ejemplo, qué verbo aparece me indica el nivel de demanda cognitiva. Usted puede descargarse o sé que ya revisaron en alguna asignatura las pirámides de Bloom, perdón, taxonomía de Bloom, taxonomía de Marzano, en donde nos habla del nivel de demanda cognitiva. Si el verbo aparece justificar, analizar, resolver, comparar, diseñar, recordar, entonces esto me va a indicar qué demanda cognitiva está pidiendo el profesor. ¿Qué formato se entrega? ¿Qué producto se entrega? Un ensayo, una infografía, una resolución de ejercicios, una exposición, un informe. ¿Qué es el producto? ¿Sí? ¿Qué insumos son pertinentes? El texto, los datos, las rúbricas, apuntes, calculadora, compás, reglas, etcétera. ¿Qué criterios pesan más? La argumentación, el procedimiento, la evidencia o la presentación. Y esto porque generalmente cuando el docente autor también está haciendo bien su trabajo, tiene una rúbrica para cumplir su tarea, ¿no? Para revisar su tarea. ¿Y qué está prohibido? Siempre está prohibido pasarse del límite ético. Está prohibido que usted use fuentes sin citar, está prohibido que utilice ChatGPT para hacerle solo copiar al estudiante, está prohibido que usted delegue el trabajo de la guía y el acompañamiento de la tarea a otro estudiante. ¿Por qué? Porque son límites éticos que, por supuesto, si nosotros respetamos, el estudiante sale ganando, ¿sí? Y aquí viene ya un guión de sesión, una estructura recomendada de 60 minutos. Primero, la apertura, 7 minutos, objetivos, normas, avance esperado, revisar consigna, etc. Comprensión de la consigna, 10 minutos, producto, pasos y criterios que vamos a llevar aquí. El modelado breve, 10 minutos, un ejemplo parcial, un pensamiento en voz alta, etc. La práctica guiada, 23 minutos, es decir, un trabajo individual o grupal con intervención en donde yo voy observando lo que el estudiante resuelve y voy dando retroalimentación inmediata. Un cierre metacognitivo que le lleve al estudiante a reflexionar sobre qué aprendió, qué faltó, cuál es su próximo paso y el registro en 3 minutos donde se evidencian dudas y demás, ¿sí? Entonces, puede haber una adaptación, esto es para 60 minutos, puedo hacer una adaptación para 90 minutos en el caso de que el estudiante necesite una clase, por ejemplo, de nivelación en medio de la ejecución porque no se acuerda cómo escribir. Ajá. O porque no se acuerda cómo multiplicar o no se acuerda el proceso de sumar, ¿sí? Y usted le va a dar esa clase para que luego el estudiante pueda ejecutar el resto de la tarea. O también puede adaptarse a 30 minutos. ¿Por qué razón? Porque hay estudiantes que sí que vienen con el contexto favorable de saber hacer tareas, de identificar los asuntos prioritarios, de que entienden a la primera y se ponen a resolver. Sí, entonces usted debe estar consciente de que no todos sus estudiantes de nivelación y tareas dirigidas van a terminar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces usted debe preparar unas preguntas guía por nivel de dificultad para que entiendan los estudiantes la instrucción. Entonces le pregunta qué pide exactamente el enunciado y el estudiante debe ser capaz de explicarle la consigna, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso verificable? Y el estudiante le debe decir qué paso va a seguir para continuar. ¿Qué concepto explica esta parte? Y el estudiante le va a decir cómo se conecta la tarea con lo que está aprendiendo de manera teórica. Y la pregunta de metacognición que es importante, ¿cómo sabes que tu avance cumple el criterio? ¿Sí? Y también en qué situación ecuatoriana se aplica porque contextualiza y evita el mecanismo de decir sí, esto no, ¿no? Entonces aquí la orientación es el primer paso. Luego viene el andamiaje, luego viene el feedback inmediato y las evidencias con las que se cierra el proceso. Importante entender, recordar que las preguntas que yo le pido revisar son el principal instrumento del facilitador, porque si es que usted no le hace estas preguntas al estudiante y está todo callado y usted y el estudiante solo se pone a hacer, nada le garantiza que en realidad él sepa de qué em, de qué se trata la actividad, ¿no? Entonces, estas preguntas orientan la ejecución de actividades sin reemplazar la actividad mental del estudiante.
Eso, queridos chicos, vamos a pausar este video, será la parte uno, y luego les grabaré la parte 2 con los demás bloques para seguir explicando. Cerramos, no se olvide de ver la siguiente parte para que pueda realizar la actividad final.